Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Catecismo de la Iglesia, numeral 131. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso básico de Biblia. Estamos hablando acerca ya de los Evangelios. En el video anterior hablamos acerca del Evangelio según San Mateo y en este hablaremos acerca del Evangelio según San Marcos. Pero antes de iniciar, y como ya es costumbre, quiero pedirles para que apoyen este video. ¿De qué manera lo pueden hacer? Primero, pues observándolo y aprendiendo de él, compartiéndolo con las personas que ustedes crean pertinente, suscribiéndose si aún no lo han hecho, dejarle un like también y activar la campanita de notificaciones para que así, en cuanto se suba un video de interés para aprender más acerca de la fe, ustedes ya se encuentren enterados. Así es que, hecha la invitación, iniciemos con el estudio del Evangelio según San Marcos. Juan Marcos fue un discípulo de San Pedro que le acompañó en su viaje a Roma y más tarde, según la tradición, viajó a Egipto. Marcos y Pedro estaban muy unidos, hasta el punto de que Pedro le llama mi hijo Marcos, al final de su primera carta. Marcos escribió su evangelio basándose en los relatos que había oído contar a San Pedro. Sus destinatarios eran principalmente los cristianos procedentes de la gentilidad que vivían en Roma. Según cuenta una tradición, San Pedro estaba tan satisfecho con el trabajo realizado por San Marcos que ordenó hacer copias de su evangelio para enviarlas a todas las iglesias. De los 4 evangelios, el de San Marcos es el más breve, puesto que únicamente contiene 16 capítulos, y según muchos exégetas, el más antiguo. Muchos también piensan que San Mateo y San Lucas lo utilizaron como fuente para escribir sus propios evangelios. Hay pasajes que están narrados exactamente con las mismas palabras en los 3 evangelios sinópticos. El Evangelio de San Marcos narra la historia de la vida de Jesús de una forma sencilla. Aunque incluye muchas de las palabras que Jesús dijo, San Marcos se muestra más interesado por lo que Jesús hizo. A lo largo de todo su evangelio, podemos ver a Jesús guiándonos como el nuevo Israel hacia un nuevo éxodo. San Marcos incluye un relato peculiar que no aparece en los demás evangelios. Tras el prendimiento de Jesús, las autoridades ordenaron que le llevaran ante el sumo sacerdote. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 51 al 52, leemos lo siguiente: Y un joven, que se cubría el cuerpo tan solo con una sábana, le seguía, y lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. ¿Por qué recoge San Marcos este embarazoso e insignificante incidente? Muchos exégetas piensan que el joven que escapó desnudo era el propio Marcos, quien incluyó este breve relato para recordar a sus conocidos que él mismo fue un testigo ocular de algunos acontecimientos. La palabra favorita de San Marcos es el adverbio enseguida. Lo utiliza más de 40 veces, dando la sensación de que su evangelio transcurre en una secuencia continuada. Leer el Evangelio de San Marcos de corrido resulta fácil y es además una buena manera de comprender lo apasionante que debió resultar la buena nueva para los primeros creyentes. La mayoría de los antiguos códices del Nuevo Testamento recogen el Evangelio según San Marcos en segundo lugar después de San Mateo. Solo ocasionalmente ese lugar es ocupado por el Evangelio según San Juan, probablemente para colocar primero los evangelios escritos por los apóstoles. La tradición patrística también suele señalar que San Marcos fue el segundo en componerse, aunque algún autor antiguo dice que primero se escribieron los evangelios que contienen las genealogías, es decir, San Mateo y San Lucas. La misma tradición, en cambio, es unánime al afirmar que su autor es San Marcos,
discípulo e intérprete de San Pedro, como decíamos anteriormente. El testimonio más antiguo que tenemos, el de Papías de Hierápolis del siglo II, dice así: Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque sin orden, lo que recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino que, como dije, siguió a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades y no como quien hace una composición de las sentencias del Señor. Pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba. ¿Cuál es la estructura y el contenido de este evangelio? El primer versículo del evangelio afirma que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Después, a lo largo del relato, se entremezclan dos dimensiones de esta realidad: la manifestación de Jesús como tal y el descubrimiento de este hecho por parte de sus discípulos. En este sentido, el Evangelio de San Marcos tiene dos partes claramente diferenciadas por la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo. Hasta entonces, Jesús con sus palabras y sus obras manifiesta su condición mesiánica, pero ni los discípulos ni las gentes aciertan a descubrir su identidad. En Cesarea de Filipo, San Pedro le confiesa como Mesías e inmediatamente después Jesús comienza a impartir una enseñanza particular a los discípulos en la que les instruye sobre la manera con que deben entender su mesianismo, no como un liberador político, sino como hijo del hombre que debe sufrir las afrentas profetizadas sobre el siervo del Señor hasta morir y después resucitar. Casi al final del Evangelio, al pie de la cruz, un gentil, el centurión romano, proclama que Jesús es Hijo de Dios. Se cumple así el reconocimiento por parte de los hombres de los dos títulos que el evangelista había ya anunciado al comienzo de su escrito: Jesús es el Cristo y es Hijo de Dios. Como en los otros dos sinópticos, en los capítulos que vienen tras la confesión de San Pedro, se pueden distinguir dos partes: el camino hacia Jerusalén y los sucesos en Jerusalén. La estructura del Evangelio podría ser esta. Primero, la presentación. Introduce a Juan Bautista como el precursor anunciado en el Antiguo Testamento y a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Primera parte, ministerio de Jesús en Galilea. Jesús predica la urgencia de conversión para entrar en el reino de Dios. Su enseñanza y sus milagros despiertan la admiración de las gentes, aunque también la oposición de escribas y fariseos. Con las parábolas, enseña a las muchedumbres que le escuchan y le siguen, pero no le entienden. En cambio, los discípulos que él ha elegido son objeto de una enseñanza privilegiada. Las obras de Jesús hacen que las gentes se pregunten quién es él. Parece que los demonios lo saben, pero Jesús no acepta su testimonio. Quiere que le confiesen los hombres, como hace Pedro al final de esta parte, en el capítulo 8, versículo 29. La segunda parte, el ministerio camino de Jerusalén. Después de la confesión de San Pedro, Jesús se dedica con mayor intensidad a la formación de sus discípulos, mostrándoles la necesidad de la pasión para entrar en la gloria. Los tres anuncios de la pasión son como el estribillo de esta parte del Evangelio. La enseñanza se completa con instrucciones sobre las virtudes y las actitudes que deben presidir la vida de sus discípulos. Estas son la oración, la humildad, la pobreza, etc. La tercera parte, el ministerio en Jerusalén. Muchos detalles cronológicos y topográficos jalonan la narración de la actividad de Jesús en sus 6 últimos días. Comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la purificación del templo. Las autoridades judías, que le acecharon casi desde el inicio, entran ahora en controversia con él y deciden su muerte. Jesús afronta ese destino, viendo en él el cumplimiento del designio del Padre manifestado en las Escrituras. Pero la muerte no es sino camino hacia la resurrección. Con la entrada de Jesús en la gloria termina este santo evangelio. Podemos entonces resumirlo en 4 puntos. Número 1. Los destinatarios principales del Evangelio de San Marcos eran cristianos de Roma.
Número 2. San Marcos pone un especial énfasis en Jesús como líder de un nuevo éxodo. Número 3. San Pedro fue la principal fuente de San Marcos para narrar la vida de Jesús. Número 4. Muchos exégetas creen que el Evangelio de San Marcos fue el primero en escribirse. De esta manera llegamos a la parte final de esta enseñanza básica sobre el Evangelio según San Marcos. Les invito a que volvamos a encontrarnos en el próximo video, en el cual vamos a hablar del Evangelio según San Lucas. Y recordemos que la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo. Que el Señor te bendiga.